Hola chicos, ¿cómo están? En esta oportunidad nos hemos reunido para revisar la guía número 15. En este caso, la guía número 15 tiene que ver con reconocer pronombres, ¿ya? Y el objetivo es conocer y aplicar pronombres interrogativos y exclamativos. Le preparé un PowerPoint, ¿ya? Le preparé un PowerPoint que lleva por nombre pronombres, ¿ya? Ahora, este cuadrito es el mismo que está en su guía, ¿ya? Y en el fondo nos indica la infinidad de pronombres que ustedes conocen, ¿ya? Que ustedes deberían conocer. Y abajito están los pronombres con los cuales vamos a trabajar en la presente guía, ¿ya? Ahora, eh, aquí tiene, por ejemplo, los pronombres personales que se enseñan cuando uno está chiquitito, ¿cierto? Uno cuando está chiquitito los aprende, ¿ya? Y en este son los que yo siempre les voy recordando. Los pronombres personales son aquellos que sustituyen el nombre, ¿ya? Y estos son yo, tú, él, nosotros, ustedes, vosotros o ellos, ¿ya? Estos cumplen la función de sustituir el nombre, ¿cierto? De la persona. Y asimismo, usted se va a ir encontrando con los pronombres posesivos, los demostrativos, los indefinidos, los interrogativos y los exclamativos, que son los que vamos a ver hoy, y los numerales, ¿ya? Acá, son todos estos en el fondo. Los posesivos indican pertenencia, posesión, ¿cierto? El nombre lo dice. Mío, tuyo, suyo, nuestro, suyos. Los demostrativos señalan un objeto o un sujeto en el espacio en cuanto a la lejanía o la cercanía. Me acuerdo haberle recordado esto también. Esta, esto, ese, esa, eso, aquel, aquella, aquello, ¿ya? Cercanía o lejanía del objeto. Los indefinidos sustituyen al sustantivo y aluden a una cantidad de manera imprecisa. Alguno, alguna, alguno, todo, nadie. Se da cuenta que hasta aquí todos como que reemplazan, ¿cierto? Algo. Hasta que llegamos aquí, a los interrogativos y a los exclamativos, que sirven para preguntar por algún elemento o para expresar sorpresa o emoción, ya en el caso de los exclamativos. Y algunos de ellos son quién, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, ¿sí? Acá, los numerales indican una cantidad exacta de cosas cardinales o bien un orden o posición determinada. Los ordinales de orden. Los cardinales son estos, uno, 2, 3, 4 y los ordinales son primero, segundo, tercero y cuarto. ¿Ya? Perdón. Todos estos son pronombres y en el fondo aquí yo le puse este cuadrito para que usted los identificara. ¿Sí? Y recordara más de alguno que ya lo debería saber hasta el momento. ¿Ya? Sobre todo los personales, los posesivos, los demostrativos, ¿cierto? Y en este caso, hoy, los interrogativos y los exclamativos, ¿ya? Lea acá abajo, mire, los interrogativos y exclamativos siempre llevan tilde, ¿ya? Y son qué, quién, quiénes, cuál, cuáles, cuándo, cuánto, cuánta, cuántos, cuántas, cómo y dónde. Siempre con tilde, por favor, ya sea en preguntas o en exclamaciones. Entonces, hay un par de reglas, ya que esta explicación también está en su guía, ¿sí? Bueno, recordemos brevemente la norma ortográfica de los pronombres interrogativos y exclamativos. Se agrupan bajo esta norma las siguientes palabras que se utilizan especialmente para preguntar o para enfatizar qué, quién, quiénes, cuáles, cuál, cómo, cuándo, dónde y cuándo. Estas palabras solo llevan tilde cuando están cumpliendo una función de pregunta, una función interrogativa o exclamativa. Cabe destacar que para que la palabra cumpla esa función, chicos, no necesariamente tiene que estar escrita dentro de los signos de interrogación o de exclamación, sino que la intención debe ser esa. A mí me pasa que cuando estoy escribiendo como mails o correos formales y quiero preguntar algo,
no sé, a mi jefe o a cualquier otra persona, pero un correo formal, yo siento que no puedo utilizar como un signo de exclamación y se lo tengo que, de interrogación, perdón, y se lo tengo que preguntar como en mi mismo discurso, ¿ya? No sé, el siguiente, yo siempre escribo así el correo. El motivo del siguiente correo es para preguntarle por qué los niños ya, en vez de utilizar signos, yo escribo el por qué con tilde. Porque en el fondo, la función que está cumpliendo ese por qué, aparte de ir escrito separado, ¿sí? Porque es pregunta, lo tildo. ¿Ya? Porque mi intención comunicativa es interrogativa, es una interrogación, ¿ya? En este caso, ejemplo, no sé hasta cuándo vas a molestarme. Tengo que averiguar dónde vive. O dime qué es lo que te molesta. Dime qué es lo que te molesta. Se entiende la función que cumple ese pronombre, ¿cierto? Es interrogativo o exclamativo y se escribe con tilde, ¿ya? Por acá, siga. En estas oraciones se utilizó un pronombre interrogativo, pero la oración completa no es una pregunta que es directa, sino indirecta. En estos casos el pronombre interrogativo también debe llevar tilde, niños. Por otra parte, estas palabras pueden producir confusión cuando se encuentran dentro de una pregunta directa que posee los signos interrogativos correspondientes, pero no cumple en ese momento la función de interrogativos. Observa, puedes vestirte como yo. ¿Se da cuenta que aquí la palabra como no está señalando, no está abriendo, ¿cierto?, una pregunta? ¿Cómo te vistes tú? Esa es una pregunta. Pero aquí está indicando que puede vestirse como ella. Ejemplo, ¿quieres que te compre algo? ¿Quieres qué? En ese caso, ¿qué quieres que te compre? Ahí sí lleva tilde, ¿ya? En estas oraciones que son interrogativas, estoy leyendo, las palabras destacadas no cumplen función de pronombres interrogativos, sino que tienen una función gramatical diferente y en este caso no deben llevar tilde, ¿ya? Pero estos casos son los menos, ojo. La verdad que siempre cuando preguntamos, siempre lo hacemos con las preguntas como los de la noticia. Se recuerda qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Em, Siempre cuando queramos hacer preguntas directas, tenemos que tildar estos pronombres, ¿ya? Y también cuando lo hagamos de manera indirecta, es decir, realicemos estas preguntas que tengan estos pronombres, ¿ya? Pero no utilicemos signos de interrogación, en este caso, interrogación, ¿ya? Bien, hasta aquí mi mini presentación y ahora llegó la hora de ejercitar. Aquí dice, número 1. Practique lo aprendido sobre pronombres interrogativos o exclamativos y ponga la tilde cuando corresponda utilizando lápiz rojo. Ya entonces tiene que marcar con rojo los pronombres que cumplan la función de pronombre interrogativo o exclamativo. Ejemplo, lo voy a ayudar la primera. ¿Cada cuánto tiempo hay que observar el horno? ¿Cada cuánto tiempo? La sílaba tónica, ¿lo recuerda? Bien. Ojo, ojo. Fíjese bien en la función que cumple. ¿Ya? 2. Complete los espacios con los pronombres interrogativos solicitados. En este caso los pronombres son ¿dónde? Y ¿dónde? Sin tilde. Elija el término correcto para cada situación. El lugar donde ocurre esta historia se llama Barker Street. ¿Es una pregunta? ¿O la palabra donde cumple otra función gramatical? Por acá. Fíjese en las pistas. Ya hay un signo. ¿Dónde te metiste que no te encuentro? No es una pregunta, es una exclamación. ¿Llevará tilde ese pronombre? Por acá. Quisiera saber hacia dónde vamos.
quisiera saber hacia dónde vamos. Ay, no sé si está bien dicho, pero... Ah, no, quisiera saber dónde vamos. ¿Por ahí sí? Ya, no sé. Ya. Siga usted, ¿ya? Por acá. Eh, lo mismo con qué, lo mismo con por qué. Fíjese que aquí está por qué de respuesta que va junto y aquí está por qué de pregunta que va, se escribe separado, ¿ya? Por acá, quién o quién. Y por acá, cómo y cómo. ¿Cómo? Ya. En el fondo siempre tiene que utilizar el adecuado con tilde o sin tilde según la función gramatical del pronombre. ¿Ya? Ya. Y por acá, coloque las tildes que corresponden en el siguiente diálogo. Acá hay un diálogo y si se fija faltan algunas tildes, ¿ya? En los pronombres y usted las tiene que marcar. Y eso ha sido todo. Eso es todo. Pronombres exclamativos e interrogativos, ¿ya? En el fondo se utilizan para preguntar y exclamar algo y se diferencian de otros según su función gramatical porque se tilda. ¿Ya? Eso es todo. Bien, chicos, y es así como pasamos a la guía número 16, ¿ya? Que entra, ¿cierto?, a abrir esta unidad número 2 en la que vamos a abordar otro tipo de textos y por lo tanto a analizar otro tipo de textos, ¿ya? En este caso se, se coincide, perdón, con la unidad número 2 que también está en el libro, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo? Leer y comprender un texto poético, ¿ya? Y para comenzar, en esta clase va a trabajar con su texto en la página 92 a 97, ¿ya? Y ahí le pongo que esta guía es explicativa, por lo cual no es necesario imprimirla, ¿ya? En primer lugar, para entender un poquito tanto los textos poéticos como el lenguaje que se utiliza, yo le puse aquí este organizador, ¿ya? Hay mucha información aquí. Y luego le planteé la actividad, ¿ya? Y en este video vamos a revisar ya las respuestas, porque estamos bien atrasaditos, esta era de la semana 6. Si está viendo este video, está ingresando a la semana 8, ¿ya? Pero prometí ponerme al día, así que de esa manera lo vamos a hacer. Si se da cuenta, la guía número 15 la tenía grabada hace un par de semanas. Ya, este es el libro, ¿ya? Mire, si usted maximiza la ventana, se va a ver completa. Y si usted agarra ya o sostiene la pestaña desde aquí y la corre hasta el extremo, ahí le va a dar la posibilidad de trabajar con dos pestañas simultáneamente. Ya, ese es como un datito. Ya, la unidad se llama ¿qué te hace especial y diferente? Y esta pregunta transversal, ¿cierto? Se analiza y se resuelve con los diversos poemas que usted va a leer, ¿ya? Entonces, por ejemplo, dice, ¿qué aspectos de tu persona te hacen sentir alguien especial? Esas preguntas las debería haber respondido usted, ¿verdad? De manera oral, según la indicación de la guía. ¿Por qué es importante que todos seamos personas diferentes? Bien, de aquí hay una invitación que dice para valorar por qué somos personas especiales, sigue avanzando en las páginas. Ese es el primer texto que teníamos que leer, ¿ya? Esta es la página 94, pero antes le voy a presentar un par de... En el fondo lo mismo que está en la guía, ¿cierto? Pero desde mi boca, digamos. Espérenme un segundo que me equivoqué. Ya. En cualquier momento puedes presentarte, oiga. Bien. Vamos a omitir toda esta parte. Ya. Bien. La poesía, chicos, o género lírico agrupa
los poemas, ¿cierto?, que expresan de forma creativa y personal una vivencia, experiencia, sentimiento o emoción del poeta. Para esto, en el poema se utiliza un lenguaje de forma distinta al habitual. Este tipo de lenguaje se denomina lenguaje figurado o poético y es el lenguaje tan característico de la poesía. La poesía no sería lo mismo sin este tipo de lenguaje. ¿Por qué? Porque si bien estamos hablando de literatura, este segmento de lo que es el género lírico y la poesía se separa un poquito del resto de la literatura, que son los textos ficticios, ¿ya? El cuento, la novela, hasta la misma obra de teatro. No, la poesía es aún más particular y yo siento que es debido a este tipo de lenguaje, ¿ya? El lenguaje poético, dice ahí, emplea las palabras con un significado connotativo, ¿ya? Lo connotativo es subjetivo, lo connotativo es interpretativo, ¿ya? Lo denotativo es lo real y lo objetivo. En este caso, el lenguaje poético es connotativo, distinto del que le asignamos comúnmente. Por ejemplo, el verbo lamer en el verso lamiendo casi muda no se refiere a pasar la lengua por la superficie de algo, sino que al roce del agua con las piedras, ¿ya? Es decir, yo me refiero a algo utilizando otra realidad, ¿ya? Y eso se va a denominar lenguaje figurado, que tiene un carácter connotativo. ¿Se entiende? Bien, vamos a hablar de las imágenes. Una imagen, perdón, no es una foto, no es una imagen, no es un dibujo de algo. En poesía la imagen es otra cosa, ¿ya? De aquí lo vamos a ver. Dice, una imagen es una representación que evoca un recuerdo de una vivencia o experiencia personal. En poesía, las imágenes buscan comunicar sentimientos, emociones, ideas remitiendo a nuestra experiencia sensorial. Es decir, apelan a lo que experimentamos al percibir la realidad con los 5 sentidos, ¿ya? Entonces, todos aquellos verbos en los cuales se experimente o se perciba, ¿cierto?, sensorialmente algo, lo vamos a atribuir a un sentido y eso es una imagen poética. ¿Ya? Ejemplo, para tus manos suaves, en el poema de Pablo Neruda. Para tus manos suaves vamos a estar hablando del tacto, ¿ya? Es un olor a caballo mojado. Vamos a estar hablando de olfato. Bien, lamiendo casi muda la verdinosa piedra. Ahí recuerda que está hablando del agua, ya, y está usando lenguaje connotativo. Bueno, el agua está lamiendo casi muda la verdinosa piedra. Sería gusto, ¿ya? Blancas sendas, visión, vista. Lamiendo casi muda, de nuevo, muda, oído, oído, ¿ya? Bien, ahí están los 5 sentidos y cada uno lo podemos atribuir, ¿cierto?, a un verso, a una expresión connotativa. Y esa mezcla entre sentidos, experiencias sensoriales y versos en su lenguaje poético, lo vamos a llamar imagen, ¿ya? En los versos, es mediodía, un parque, invierno. Las palabras remiten a experiencias sensoriales. La imagen de un parque, el frío del invierno, etcétera. Además, estas imágenes ayudan a determinar el temple de ánimo del hablante. ¿Qué es el temple de ánimo? El temple de ánimo es el estado o el sentimiento que predomina en el poema y que se puede descubrir por medio de diferentes expresiones e imágenes. Por ejemplo, la descripción del paisaje de invierno nos transmite la tranquilidad en que se encuentra el hablante. En este caso, el temple de ánimo que predomina en el poema es tranquilidad y de paz. Y es así, por ejemplo, que cuando seguimos hablando de poemas que se desarrollan en otoño o en invierno, siempre hay una cierta nostalgia también en los hablantes. Y cuando ya hablamos de la primavera, uy, ahí el temple anímico es más colorido, es más florido. Y si hablamos del verano, ¿para qué decirlo, pues? Bien, entonces, ¿qué conceptos debería dominar hasta este momento? ¿Qué debo saber hasta aquí? Uno, una
una pequeña definición o un concepto de lo que es el lenguaje poético, ¿ya? Y también, como le dije al principio, cómo podemos diferenciar este tipo de lenguaje dentro de la misma literatura de otros textos literarios, ¿sí? Bueno, ¿qué son las imágenes y a través de qué cosas las percibimos? Y el temple de ánimo. Más que saber qué es el temple de ánimo, yo aquí creo que uno debería ser capaz de analizar y reconocer el temple de ánimo en un lenguaje poético. ¿Ya? Bien, eso hasta aquí, porque lo otro viene después. Y voy a abrir mi guía, voy a ver mi libro. ¿Vio? Bien, una vez analizado esto, aprendamos usted lo puede recortar y pegar en el cuaderno y si no cuenta con una impresión lo puede copiar, ¿ya? No todo, ¿ya? Pero sí los aspectos más importantes que son los que le dije yo en el PowerPoint. Dice, lee el poema Todos somos especiales que está presente en la página 94-95. Luego realiza la lectura. Luego de realizar la lectura, responde en tu cuaderno las 5 preguntas propuestas en la página 95 y también responda mis actitudes en la página 96. ¿Ya? Bien. ¿Qué te hace especial y diferente? Para responder esta pregunta leerás diferentes textos poéticos. Lo vamos a dejar hasta ahí porque nosotros nos vamos a centrar en los textos poéticos. ¿Ya? Entonces, va a leer este texto que se llama Todos somos especiales de Arlene McGuire, ¿ya? Y ya debería haber respondido a estas preguntas. Póngate especial atención a los dibujos, ¿ya? A mí me llama la atención, por ejemplo, que cada personita tenga como que se le atribuye un color y además cada uno está haciendo cosas distintas. Ojo ahí, ¿ya? De diversa índole. Bien, entonces, número 1, usted ya lo leyó, dice así, explique con tus palabras qué entendió, ¿cierto?, del poema leído. ¿Qué emoción les transmitió? ¿Cuál hubiese sido una buena respuesta? El poema hace referencia a que todos somos especiales en nuestra manera de ser y gusto. Por lo tanto, hay que valorar qué nos diferencia, nuestra esencia y la emoción que transmite, por ejemplo, de aceptación, de quererse tal como somos, perdón, de sentirse bien con uno mismo, etcétera. ¿Ya? Número 2. ¿Con qué versos del poema se sintieron identificados y por qué? Ya, a ver, yo estoy respondiendo así como desde lo que hubiese esperado de usted o incluso ahí hablando desde mi propio yo. Dice, ejemplo, ¿con qué versos del poema me sentí identificado? Tú eres alguien especial, una estrella sin igual, no dejes de ser quien eres, nunca trates de cambiar. Y la causa de aquello, por ejemplo, que ustedes me responden ahí, ¿qué los incentiva a seguir siendo como son? ¿Ya? Me gusta ese verso porque es el último y además siento que engloba la temática restante, todo lo que habla arriba el poema. Por acá. 3. ¿Qué efecto se logra en el poema con el uso de las rimas y los versos? La rima otorga musicalidad, lo vamos a ver ahora en la siguiente guía. Otorga musicalidad, una sonoridad especial. Y esto tiene que ver con lo mismo que yo le explicaba en un principio. Los textos poéticos, tanto por su lenguaje poético como por su sonoridad, por el uso del lenguaje, perdón, de figuras literarias, lo hace particular, lo hace muy especial, lo hace muy diferente a todos los otros tipos de texto. ¿Ya? 4. Explica el significado de la siguiente estrofa. Algunos, muy inteligentes, ganan siempre el concursar, pero intentarlo es más importante que lograr el primer lugar. Entonces yo le puse aquí, aunque no se tengan triunfos concretos, el hecho de intentarlo, de esforzarse, es más importante. Ay, no me acuerdo, iba a decir un dicho, pero no me acuerdo. El que persevera, no lo recuerdo. ¿Ya? 5. El poema se titula Todos somos especiales. ¿Qué te hace especial y diferente? ¿Ya?
Aquí usted tiene que manifestar alguna particularidad, algún rasgo propio que lo diferencie a usted. ¿Qué te hace diferente? A ver, por ejemplo, yo soy súper apegada a mis ideas, la verdad que trato bien poco de que me digan lo contrario, trato de demostrarme segura de mí misma, sobre todo que puede sonar súper frívolo, pero a pesar de mis características físicas, de mi contextura y mis defectos, yo soy una persona que me creo la muerte. Y eso a veces a algunas personas les llama la atención. Y eso es porque yo me siento especial y estoy orgullosa de eso. Y soy fiel a lo que yo pienso, ¿sí? No ando cambiando para agradarle a, a cualquier persona o por tener una amistad. No, el que quiere estar conmigo bien y el que no, también. Listo, ¿se puede escribir todo eso? ¿Qué lo hace diferente a usted? ¿Qué lo hace especial? Esa pregunta es personal, ¿ya? Bien, y según las indicaciones decía aquí que respondan el libro, ¿ya? Mis actitudes. Esta parte me gustó mucho porque la verdad que esto es personal, ¿ya? Pero, a ver, si le podría explicar de alguna forma. Mis actitudes. El poema habla acerca de no cambiar nuestra forma de ser y valorar quiénes somos. Reflexionar qué cualidades y virtudes te hacen a ser alguien especial. Escriba sus virtudes, escriba sus cualidades. ¿Ya? Uno, observa las ilustraciones. ¿Te identificas con algún niño o una niña? Que era lo que yo le decía aquí. Ya. Si bien, mire a los personajes. Si bien la respuesta es abierta, a uno como profesor, por ejemplo, siempre le importa lo que dice aquí. Justifica tu respuesta. Entonces, la respuesta puede ser abierta, puede ser personal, pero yo siempre voy a considerar la forma en la que usted justificó su respuesta. ¿Se entiende? Ahí está la trampita. Dos, mire, las hojas de la ilustración están hechas con diferentes huellas digitales. ¿Se da cuenta? Mire, son puras huellas digitales. ¿Sabías tú que una huella es única en el mundo? Estampe su huella ahí y ahí dice que la compare con tus compañeros, pero puede compararla con la mamita, con el hermano o con cualquier persona que esté con usted en su casita. 3. Dibuja en el recuadro cómo eres tú y qué cosas son propias de tu persona. Me faltaría espacio si me quiero dibujar ahí, pero no importa. Bien, esa era la idea. Tener un momento como de autovaloración, ¿ya? Desde el lenguaje particular que es el lenguaje poético. Bien, vamos a terminar la guía número... la tengo escrita por aquí, no hay que me confundo. La guía número 16 y nos vamos con la guía número 17, que es esta, ¿ya? En esta parte... Ay, mi destacador. También vamos a responder hoy día la pregunta que te hace especial y diferente. ¿Ya? Va a leer y comprender una diversidad de textos poéticos y trabajará desde la página 98 a la 107. ¿Ya? Entonces, recursos sonoros, el ritmo y la rima, lo tengo por acá. Bien. Los recursos sonoros, chicos, se utilizan para comunicar y reforzar los sentimientos y las emociones del poema. Es un elemento característico del poema. Siempre vamos a percibir, ¿cierto?, el poema como un texto que tiene una sonoridad distinta, una sonoridad especial. El ritmo y la rima son recursos que permiten diferenciar la poesía de otras manifestaciones ¿qué pasó? De arte, ¿ya? El ritmo se define como la sensación acústica producida por la regularidad de sonidos y la distribución de acentos en una frase. En poesía el ritmo se produce por el número de sílabas de los versos, la existencia o la ausencia de rima y la distribución de acento y la reiteración de palabras o versos en un poema. Por ejemplo, remanso, canción final,
En remanso, canción final, la reiteración del verso ya viene la noche le da ritmo al poema. ¿Ya? Ejemplo, remanso, canción final. Remanso, canción. La reiteración del verso ya viene la noche le da un ritmo al poema. Ay, eso quiere decir que en ese poema el repetir, cierto, el verso ya viene la noche, ya viene la noche, le da ritmo al poema. Eso es. Y la rima consiste en la coincidencia final de sonidos entre dos o más versos desde la última vocal acentuada, cuando la repetición de todos los sonidos vocales y consonantes se llama rima consonante, y cuando solo coinciden las vocales, los sonidos vocálicos, la rima es asonante. En algunos poemas se utiliza el verso libre, sin rima. ¿Ya? Bien, entonces, cada línea que usted ve aquí, ¿ya? Se llama verso. ¿Ya? No es- Bueno, perdón, estaba escuchando algo. Se llama verso. Si se fija aquí en rojito está marcada la A y la E y luego la A y la B, aunque no estén juntitos los versos, ¿ya? Leamos. Un árbol grande se abriga con palabras de cantares. Me encontraría llorando bajo los álamos grandes. Bien, no suena, no suena como una rima propiamente tal porque esta rima es asonante. ¿Ya? ¿Qué es? Fíjese bien, ahí está la igualdad de vocales, ¿cierto? En la última palabra al final de cada verso. Solo la igualdad de vocales, la igualdad de la ubicación de las vocales. Cantares grandes. ¿Sí? Bien, la que viene no quería mostrarla. Escuche. La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa. Esta es la rima más conocida por todas las personas del mundo y es la rima consonante. ¿Ya? Y si se fija hay igualdad total. Hay igualdad total al final, en la última sílaba al finalizar cada verso. ¿Ya? La rima consonante es igualdad total y la rima asonante es igualdad solo en las vocales. ¿Ya? En ambos casos es en la última sílaba al final de cada verso, que es un verso cada línea del poema. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué es lo que debes saber hasta acá? Cuáles son los recursos sonoros, ya sea el ritmo y la rima, y cuáles son los tipos de rima, consonante o asonante. ¿Ya? Una vez más, no de memoria, sino que aprender a reconocerlo. En cuanto al ritmo, lo bueno sería distinguirlo como una característica del lenguaje poético. ¿Ya? ¿Cuáles son los recursos sonoros del poema? El ritmo y la rima, ¿cierto? Que le atribuyen cierta sonoridad. ¿Ya? ¿Y cuáles son los tipos de rimas? Consonante y asonante. ¿Cuáles son las rimas que tienen igualdad total al final de cada verso? La consonante. ¿Cuál es la rima que tiene igualdad solo en las vocales, en la última sílaba al final de cada verso? Es la rima asonante. ¿Ya? Ahora sí terminamos. Yo escucho y escucho a mis niños pelear. Yo espero que no se estén sacando los ojos. Bien, entonces le damos las indicaciones. 1. Lee el poema Receta para hacer un poema que está presente en la página 98 y responde en tu cuaderno las dos preguntas propuestas. Luego desarrolla en el libro la actividad de vocabulario página 99. Ya. Entonces, tenemos que leer la página 98, que sería esta. Esa. ¿Ya? Y tiene, usted ya leyó, ¿ya? Dice, ¿qué emociones les transmitió el poema? Bueno, expresan el sentimiento, ¿cierto?, de asombro y justicia. Mientras lo leían, ¿qué imágenes vinieron a su mente? ¿Podría describir la imagen mental que le sugiere una persona que se dispone a escribir un poema? ¿Ya? Bien. Luego,
Realiza la lectura de los siguientes 5 textos presentes en la página 100 y 105. Tiene que leer entonces. Ah, no, pues nos faltó este. Ya, perdón. Aquí, perdón, en este pedacito, cosa que yo también se lo he enseñado, tiene que ver con descifrar los significados según el contexto. Entonces aquí usted tenía que trabajar con 3 palabras: frondoso, paciente y salpicar. En este caso, primero tenía que leer, ¿cierto?, los significados y luego acá abajo asignarlo a una imagen. En este caso por aquí está salpicar, por acá está frondoso y por acá está paciente, una persona que es paciente. Y luego une cada palabra con el recuadro que contiene una pista de su significado, porque eso es el contexto, ¿cierto? Analizar las pistas que arroja el texto. Dice frondoso, que tiene muchas hojas y ramas. Paciente, que tiene tranquilidad para esperar a hacer o soportar algo. Salpicar, ocurre cuando saltan un líquido en forma de gotitas sobre algo o alguien. Bien, recuerde el significado de estas palabras cuando lea los poemas, como que lo está anticipando. Bien, poema 1, canción de risa y llanto. Poema 2, estado de ánimo. Poema 3, a la plaza. Poema 4, la casa sobre el mar. Y poema 5, justo detrás de mi casa. Yo le puse 5, ¿no eran 6? Qué mal conté, eran 6. Canción de paseadoras, eran 6, yo le puse 5. Bien, perdón. Desarrolla en tu cuaderno las actividades propuestas en la página 106 y 107. ¿Ya? Pregunta número 1. En el texto 1, ¿con qué llora el hablante? ¿Con qué ríe? Justifica tu respuesta usando versos del poema. Ya. 1. Acá. El hablante llora con la muerte de los pajaritos por causa de la lluvia. Lloro cuando truena y la lluvia va en pajaritos nuevos, no se salvarán. Y cuando ve la basura en los ríos y prados, lloro cuando veo la tierra enfermar. ¿Ya? El hablante ríe con el cielo azul, con los copihue floreciendo, con el árbol, con la estrella. Ejemplo, río con el cielo azul sobre el mar, cuando los copihue floreciendo están. Río junto a un árbol y en el pastizal, bajo las estrellas que danzando están. Por acá, 2. En el texto 4, ¿por qué el hablante señala que la niña debe cerrar los cristales? Señalan que la niña debe cerrar las ventanas para que no entren las gaviotas, el agua o las golondrinas, porque la casa está junto al mar. 3. En el texto 5, ¿qué hay detrás de la casa del hablante? ¿Cómo es el lugar? 3. Dice, lo que está detrás de la casa es un bosque de pinos, fuertes, altos, frondosos, y además hay pájaros, conejos, ardillas, mariposas, etc. 4. En el texto 6, ¿qué tipo de rima se presenta en la primera y segunda estrofa? ¿Y cómo la identificaste? Bueno, hay rima consonante porque se repiten las terminaciones vocales y consonantes. Repetición total, ¿cierto? De las palabras 2 y 4. Puedes, redes. Ya hasta suena ahí más armónico. 5. ¿Qué imagen te evoca la siguiente estrofa del texto 1? Dibújela en su cuaderno. Lloro cuando veo la tierra enfermar y sus ríos y prados hechos un basural. Bien, debe mencionar un ambiente contaminado, un río, un bosque convertido en basural. El dibujo debe ser coherente con lo que se describe en el verso, ¿ya? 6. ¿Qué emociones se expresan los textos 3 y 6? ¿Qué marcas textuales te ayudaron a identificarlas? Bueno, el texto 3 expresa alegría, libertad, y las marcas textuales son: vamos todos a jugar a la plaza del lugar, cantaremos
correremos, saltaremos, volaremos. ¿Ya? Y el texto 6 por acá expresa paz y tranquilidad. ¿Cuáles son las marcas? Duerme pintada de concha, garabatea da de redes, duérmete mejor que lo hace. ¿Ya? 7. ¿Cuál de los 5 sentidos apela al hablante en los siguientes versos? Cierra, niña, los cristales que se van a entrar las olas e igual como ayer la espuma vendrá a salpicarte toda. Los versos aluden al sentido del tacto, pues se infiere por el verbo salpicar que el agua de las olas mojará el cuerpo de la niña. 8. ¿Por qué el hablante señala lo siguiente? ¿Qué interpretación le darías tú? Acuérdate que esta casa no es casa como las otras. A ver, ustedes podrían inferir acá que la casa es diferente porque está a la orilla del mar, la que tiene consecuencias. Ay, lo que tiene consecuencias, perdón. Ya, trabajando con palabras entonces, elige el sinónimo más adecuado para completar los versos. Una laguna verde inmóvil y será tranquila, porque aquí nos daba como la pista, impaciente, tranquila. Por acá, e igual como ayer la espumosa vendrá a salpicarte, yo lo puedo cambiar por mojarte, ¿cierto? Ya se me está pasando el tiempo. Está listo eso. Bien, seguimos. Acá. Dice, relee con atención los siguientes versos del texto 2 y explica su sentido. A veces uno es manantial entre roca y otras veces un árbol con las últimas hojas. ¿Qué quiere decir eso? Aquí usted tiene que formular una interpretación para los versos. La estrofa se relaciona con los estados de ánimo de una persona o sus sentimientos en determinadas ocasiones. Por ejemplo, un manantial entre rocas quiere señalar que es alegre y libre. En cambio, un árbol con la última hoja connota poca vida, falta de vitalidad, tristeza, cierto desgano. ¿Ya? 10. En el texto 1, el hablante expresa que lo hace reír y llorar. Frente a su experiencia, ¿qué sientes tú al leer el poema? ¿Piensa lo mismo que el hablante? Explica dando ejemplos. 10. Dice, usted tiene que expresar, ustedes expresan qué les provoca el poema y justifíquenlo, ¿ya? Por ejemplo, coinciden con el hablante ustedes en lo que se siente al observar un paisaje bello, por ejemplo, ¿ya? Es una pregunta abierta también. 11. Reescribe en tu cuaderno el texto 5 cambiando palabras por un objeto que te identifique. Sigue el ejemplo que a continuación te presentamos. Justo detrás de mi pueblo, justo detrás de mi escuela. ¿Ya? Aquí usted tiene que reescribir el poema recreando justo detrás de mi cama. ¿Ya? Ejemplo, justo detrás de mi banco. ¿Ya? Etcétera. Bien, esto es cuando uno empieza a bromear, ¿cierto?, con su amigo, cambiando algunas palabras de las canciones. Relee la biografía de los autores de los poemas que acabas de leer y elige la que te resulte más interesante. Y luego investiga más acerca de su vida y escribe 3 preguntas que te gustaría hacerle al autor a la autora. ¿Ya? Mire, usted tiene que investigar y luego tiene que hacer 3 preguntas. Por ejemplo, ¿cuál fue tu motivación para escribir? ¿Qué emociones transmiten tus obras? Ese a modo de ejemplo. Ya si quiere le hace eso también. 13. ¿Qué relación tienen los poemas leídos con ser único y especial? ¿Por qué los hablantes de los poemas se fijan en un sentimiento o un lugar en particular? Bueno, los poemas leídos hablan de lugares y sentimientos particulares de cada hablante, es decir, de algo que los define. Por ejemplo, la plaza, la casa sobre el mar o aquello que les provoca felicidad o tristeza. Bien, eso ha sido todo. Sí, no había más preguntas, ¿cierto? No. Eso ha sido todo con la guía número 17. La revisamos de manera veloz, ¿ya? Pero en el fondo, a ver, Gabriela Mistral, estoy viendo que Douglas Wright,
Clara Solovera, es chilena. Miquel Moreno Monroy, Mario Benedetti y Jaime G. Wenun. ¿Ya? Uno de esos, una pequeña investigación, la verdad, datos curiosos, lo que usted quiera, pero principalmente es redactar las preguntas que tiene usted para ellos. Bien, eso es todo. Me despido. Que le vaya bien. Cualquier cosita me escribe. Adiós.